Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, miércoles, hablando justamente en esta primera parte sobre relaciones exteriores costarricense, y en la segunda parte del programa de hoy hablaremos con la directora de la Defensa del Consumidor, doña Cintia Zapata. La primera invitada esta mañana, doña Epsi Campbell, vicepresidenta de la República, canciller de la República, a quien por cierto no había visto en persona después de asumir, así es que se lo dije por mensaje de texto, pero felicitaciones, doña Epsi. Muchas gracias, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes un poco de la política exterior costarricense. De hecho, vamos al grano de una vez, la política exterior costarricense es una política de Estado, no una política de gobierno, por lo menos es lo que se intenta. Hay líneas generales, digamos, que avanzan conforme al Estado, pero cada canciller y cada administración le pone cierto énfasis a algunos puntos en particular. Yo quería preguntarle cuáles son sus énfasis en la política exterior costarricense. Bueno, en efecto, primero reafirmar que tiene un continuum, pero que va haciendo variaciones en el tiempo, que es lo que significa adaptar también la política de Estado a las realidades que se viven. Sí. El canciller anterior introdujo un tema que se llamaba diplomacia económica, articulando por primera vez de manera más coherente el tema de la política comercial con la Cancillería. Y realmente hizo aportes muy importantes en esa materia, que tuvo a su vez resultados concretos. Nuestro énfasis en esta oportunidad es entendiendo que los temas de la democracia, los derechos humanos, el desarme y el ambiente han sido los temas que dan como un continuum en el último tiempo a la política exterior. Realizar unos énfasis a través de la diplomacia sobre ambiente y cambio climático, claramente establecida como tal, la diplomacia sobre la innovación, la educación y el conocimiento, o el aprendizaje y el conocimiento, la diplomacia sobre la inclusión social, la cultura y los derechos de las mujeres o la paridad, cualquiera de las dos. Esto lo que pretende es vincular la política interna con nuestra política exterior de manera más clara. Quiere decir que seguimos por las grandes rutas, pero vamos afinando la política para sacarle un provecho mucho más estratégico a las relaciones internacionales. Y además damos un escalamiento a la política exterior por primera vez, colocándola como una política presidencial. Se crea en esta oportunidad el Consejo Presidencial de la Cooperación Internacional, las relaciones exteriores y los negocios internacionales, articulando de manera coherente desde la Presidencia de la República todo el trabajo que el gobierno y el Estado hacen a nivel exterior. ¿Por qué esto? Porque efectivamente nosotros teníamos en cada ministerio, tenemos pequeñas cancillerías haciendo esfuerzos, uno, por vincular al ministerio con el exterior, o por canalizar recursos de cooperación, o por ofrecer cooperación, cualquiera de todas ellas. Y luego tenemos al otro lado al tema del comercio exterior, más que el desarrollo económico del comercio exterior, como una isla aparte a través de COMEX, con la que se tienen apenas unos pequeños puentes de comunicación. Eso, si bien ha dado resultados, no maximiza los recursos. La especialidad de las relaciones exteriores que tiene la Cancillería, el conocimiento de los funcionarios y funcionarias, la expertise que se ha realizado allí, además de la rectoría que tiene por ley, obligaría a tener unas relaciones internacionales mucho más articuladas que permitan
tener mejores resultados. Entonces, en esta oportunidad, a través del Consejo, efectivamente, la coordinación es obligatoria por esa línea. Y de hecho, en el último Consejo de Gobierno, ya lo que antes se hubiera hecho de una manera, ya no se hace de esa manera. El ministro de Ambiente estará participando en la Asamblea General sobre fondos GEF en Vietnam. En otro momento simplemente eso se hubiese dado así y ya. En este momento participará con la persona que hemos designado como directora de Cooperación Internacional. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de los recursos de cooperación que recibimos que tienen que ver con el tema ambiental y no tiene ningún sentido que todo lo canalicemos únicamente por la cartera de ambiente, porque además no solamente porque no le podemos sacar el mayor provecho a demandas de ambiente que tienen otros ministerios o otras, inclusive propios gobiernos locales que están haciendo cosas interesantes en materia de ambiente, o carteras o ¿cómo se llama?, empresas del Estado que tienen desafíos ambientales. Le pongo el ejemplo del ICE, digamos, nada más para plantear que el tema energético, a pesar de tener la rectoría en materia del Ministerio de Ambiente, quien lleva todo el tema de ejecución de la materia energética es el ICE. Así que efectivamente nosotros lo que hacemos ahora es vincular toda esta cartera para, digamos, dar pasos más acelerados en la profesionalización, pero además tener resultados más efectivos. Y creo que ya eso cambia la perspectiva del gobierno del Bicentenario. Quiero decir que uno de los ejes también que hemos planteado en esta administración es el eje del Bicentenario, también claro, como parte de nuestra política exterior. Entonces se encontrará el ciudadano, la ciudadana costarricense, que si usted identifica las 3 prioridades del gobierno de la República a nivel nacional, se tienen una relación directa con algunas de las 4 diplomacias, si importamos la diplomacia económica, que estamos impulsando desde la Cancillería. Qué interesante es el tema del Bicentenario, porque recuerdo hace algunos años México se independizó antes que nosotros, entonces tiene el Bicentenario antes, y recuerdo que cuando México estaba llegando al Bicentenario de su independencia era un discurso, un relato público muy fuerte, todo cruzaba por ahí. Y un día de estos que estaba en Cartago, alguien me decía que inclusive más allá, digamos, del discurso oficial del gobierno de la República, podrían unirse un montón de fuerzas en la celebración del Bicentenario, que finalmente se firmó la independencia en una esquina de la Municipalidad de Cartago. Es decir, Cartago podría ser la capital de Centroamérica prácticamente el 15 de septiembre de 1821, desde muchas aristas, desde lo deportivo, con juegos centroamericanos, que entiendo que a la Municipalidad de Cartago no le importó mucho eso, pero sería un elemento muy interesante, desde lo ambiental, desde lo turístico, desde lo simbólico, desde lo oficial. Es una muy buena oportunidad. Así es, realmente por eso es que nosotros tenemos las dos simultáneamente. La propuesta del Bicentenario y la propuesta del Bicentenario Centroamérica. Y entendemos además las oportunidades para relanzar la integración centroamericana en un contexto de conmemoración del Bicentenario. Y efectivamente, tal como usted lo plantea, los desafíos comunes que tenemos en Centroamérica, la agenda es, ¿verdad? Con una institucionalidad, ¿verdad?, muy pobre. No. Vamos a ver, permítame aclarar la crítica que acabo de hacer. Es fuerte en una parte, el SICA en particular, pero hay otras partes en que son muy débiles, digamos, en cuanto a cohesión institucional me refiero. Yo diría que es una institucionalidad muy fuerte con unos resultados demasiado débiles. Okay. Nosotros tenemos además una burocracia regional impresionante. Yo a todo el mundo le digo, usted piensa en algún tema, ya existe una institucionalidad centroamericana para ese tema, lo que sea. O sea, es una gran cantidad de instituciones funcionando de manera muy cara para toda la región, aunque una parte se recibe a través de cooperación internacional, con resultados muy flacos. Tremenda. Y ahora ni siquiera lo político tiene resultados importantes. Usted mira temas que estamos enfrentando en Centroamérica, como la situación de Nicaragua, y los últimos en manifestarse es Centroamérica. Bueno, también eso tiene que ver
con las debilidades institucionales internas y porque la integración centroamericana no es otra cosa más que un esfuerzo colectivo de echar a andar un proyecto de desarrollo regional que se inicia desde los años 60, pero que con la Organización de Estados de Centroamérica, con la ODECA, pero realmente se consolida a principios de la década de los 90. Y si usted mira, realmente la disparidad entre los países, la poca institucionalidad, cuando se observan los resultados y los procesos electorales, cuando se observa los temas relacionados con los propios partidos políticos, para qué decir, temas de desarrollo para nosotros ya resueltos desde hace tiempo, todavía pendientes, y una noticia que no es buena, en algunos casos sí es cierto que algunos países de Centroamérica con muchísimo menor inversión que la nuestra empiezan a tener mejores resultados que los nuestros, y eso es una preocupación real. Pero es evidente que si nosotros lográramos empujar como colectivo esa integración centroamericana, padeceríamos menos el tema de las migraciones, tendríamos muchísimo más estabilidad en términos de lo económico, tendríamos la posibilidad de estar interconectados a nivel no solamente eléctrico, en telecomunicaciones, sino a nivel de un tren, tendríamos una propuesta mucho más consolidada a nivel ambiental. Entonces, es verdad, de alguna manera, entiendo que usted está planteando débil, pero claro que es débil en términos de resultados, digamos, en eso. No logra mucho. No logra mucho, exactamente, no logra mucho. A nivel económico y comercial, por supuesto que sí, el 40% de nuestras exportaciones del sector industrial van para Centroamérica. Nosotros hasta hace poquito teníamos en Centroamérica nuestro segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos. Claro, eso ha sido desplazado por China de manera rápida en la última década, pero mucha de la producción nuestra va hacia Centroamérica, y la integración económica a través de la Secretaría de Integración Económica SIECA ha dado mejores resultados que cualquier otra. En algún momento la integración social, a través del Consejo de Integración Social, algunas cosas se coordinaban, cada vez eso está más desagregado. Yo digo que está desagregado por las crisis políticas que terminan viviendo los países, que finalmente no les permite asumir ningún protagonismo a nivel regional. Pero lo cierto es que el desafío del Bicentenario, para una parte de la Centroamérica que está en el SICA, porque ya sabremos que son 5 los países que conmemoramos los 200 años de vida independiente, y tenemos 8 participantes en el sistema de integración centroamericana, y se suman Panamá, Belice y República Dominicana. Pero al plantear el Bicentenario de manera regional, nos permite retomar los temas relativos a la integración centroamericana y tener más claro de los beneficios relativos que tiene cada uno, porque es falso que tiene solo beneficios relativos de la integración los que están más adelantados. Eso es una mirada muy, muy pequeña. Nos permite darle un tono importante a nivel de país para los desafíos que tenemos para los próximos 50, 100 años, y entonces abrir la mente de lo que hemos acumulado en estos primeros 200 años, pero lo que queremos hacia futuro. Nos permite retomar y revisar un poco la historia para reafirmar algunos temas que sí son muy importantes, y es que las personas que vivimos en este país tengamos certeza y claridad de la identidad que tenemos y cómo esta ha sido construida. Y creo que es un momento muy importante para mirar los temas de el multiculturalismo que tenemos a lo interno de nuestro propio país y a nivel centroamericano. Entonces, la conmemoración del Bicentenario para nosotros es un desafío interno muy importante en todos los frentes. Digamos, un país que celebra 200 años de vida independiente tiene que estar pensando mucho más aceleradamente en materia de transporte público, en materia en la matriz energética, para empezar a utilizar más algunos de los elementos que tenemos en nuestra matriz limpia, tratando de no solo usarlos en el momento inmediato como la energía como la energía solar o la eólica, porque esas cada vez tenemos más oferta
pero resulta que no tenemos baterías a mano para almacenar ese tipo de energía que nos permita utilizar menos la hidroeléctrica, que si bien es limpia, tiene un impacto mayor que la eólica y la solar. Inclusive la matriz energética en términos de transporte, que es el gran lunar en la matriz. Ese es, usted tiene toda la razón. Nosotros realmente en general hemos hecho la tarea en todos los frentes, ¿verdad? En materia de deforestación. Excepto en ese. Excepto en ese, exactamente. Y es paradójico, porque cuando uno parte en cuatro, la matriz energética costarricense se da cuenta que hemos logrado enormes temas, o enormes avances en temas de energía, ¿verdad? Pero 3/4 partes están formadas por transporte. Entonces echamos a perder todo el avance que logramos. Hablando de Centroamérica, del Bicentenario, yo he entrevistado, no sé, a los últimos 6 cancilleres y algunos ex cancilleres. La mayoría coincide, doña Epsi, en desnicaragüizar las relaciones costarricenses, en términos del relato público y general. Lo que pasa es que difícil es hacer eso cuando tenemos una crisis aquí a la par, donde además es una oportunidad bien que mal para que Costa Rica reafirme algunos principios con los que ha liderado la región centroamericana y latinoamericana. Bueno, yo pienso que la verdad es que las relaciones exteriores son el reflejo de la realidad de un país en un momento determinado y sus intenciones claras de vincularse con el mundo para poder no solamente aportar, sino ubicar las mejores oportunidades que existen en un mundo cada vez más globalizado. Nicaragua es una realidad nuestra, y hay que vivir con esa realidad en todos los flancos. Al ser un país que ha tenido un menor desarrollo relativo, pues hemos tenido una realidad de migración mucho más allá de lo político. En un primer momento, las migraciones costarricenses tenían que ver con los temas políticos, en los años 80, principios de los 90, desde los 90, finales de los 90, principalmente en este siglo, la migración nicaragüense es meramente una migración económica. Y eso es una realidad. La cantidad de niños y niñas ticonicas deben de ser muchos, ¿verdad? Quiere decir incluso de padre y madre nicaragüenses nacidos en Costa Rica, o de padre nicaragüense y madre tica o viceversa, digamos. En el próximo tiempo, si nosotros hacemos un análisis, incluso para el Bicentenario, ya vamos a tener muchos niños, muchos jóvenes que votarán por primera vez, que son resultado de esta relación humana más intensa de los últimos años entre Nicaragua y Costa Rica. Pero además, evidentemente, las relaciones estratégicas de un país siempre son con sus países de frontera. Digo, nosotros tenemos también una relación que tenemos que potenciar mucho más con Panamá, en materia económica, en materia política, en materia misma, las materias prioritarias nuestras, energética. Tenemos lecciones que aprender de Panamá en materia de transporte, su experiencia del metro, etcétera. Entonces, eso también es una realidad. La situación de Nicaragua además nos obliga a nosotros a tomar posición, probablemente mucho más anticipado que otros. Yo celebro absolutamente que en las últimas 2 semanas el tono sobre la situación de Nicaragua haya subido a nivel global, ya no digo a nivel de las Américas, pero nos tocaba a nosotros poner ese punto sobre el tapete. Claro, pero habíamos subido mucho tiempo ese punto sobre el tapete. ¿Sabe por qué, doña Epsi? Porque cuando yo pienso en el gobierno del presidente Solís, y no necesariamente responsabilidad del canciller como tal, porque es el presidente, digamos, además quien define la política internacional, yo a veces sentía, y se lo planteé al canciller en varias ocasiones, que nos preocupábamos y le dábamos mucha fuerza a cosas que a nivel internacional no eran tan trascendentes, y a lo realmente importante no le poníamos fuerza. Entonces, por ejemplo, la delegación costarricense se le levanta a Temer, pero no hace nada con Venezuela. O se le levantó a Temer, pero no decía nada respecto a Nicaragua. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que una gran mayoría del país aplaudió la posición de la Cancillería que usted dirige hoy respecto a Nicaragua y respecto a Venezuela. Inclusive, y permítame usar una palabra muy común, pese al matonismo del canciller venezolano, que había estado 2 semanas o 3 semanas aquí antes,
en el traspaso de poderes, y usted mostró como representante de la diplomacia costarricense un liderazgo que a la gente le hizo sentir muy orgullosa. Sí, yo pienso que por esa razón, digamos, la razón de que Costa Rica no puede cerrar los ojos ante su propia realidad, porque realmente la realidad la realidad nicaragüense tiene que ver con la realidad costarricense, y nosotros no podemos hacer caso omiso. Además de que usted lo ha planteado, hay una política de Estado que tiene que ver con algunos temas que el país se ha planteado como parte de su política exterior, el Estado se lo ha planteado, y una es la democracia. Sí. Digo, y la verdad es que la crisis nicaragüense, como todo mundo lo ha constatado en las últimas semanas, tiene que ver profundamente con un tema democrático. Profundamente los sectores que están allí están reclamando directamente a todo galillo el tema de la democracia interna, de la institucionalidad que represente los intereses de las mayorías, de la situación que durante años se ha disimulado en el mundo entero, de la pseudoestabilidad que se tenía porque tenían a todo mundo en una situación realmente compleja. Claro. Y una vez que eso salió a lo interno de Nicaragua, ya tratar de disimularlo, eso es una cosa imposible. Pero además y por eso digo, yo me siento satisfecha, porque al principio siempre está el debate de si lo debo decir yo o si debemos de esperar a que otros lo hagan, porque como tenemos a Nicaragua de vecino, entonces no sabemos cuáles son los impactos. Y al final la respuesta es, sí lo debemos de decir nosotros, y lo tenemos que decir primero y con los puntos sobre las IES que esa realidad significa. Pero después lo dijo todo mundo, digamos, claro. lo ha dicho todo mundo, no solamente lo dicen... Pero no todo el mundo está a la parte de Nicaragua. Exacto, ese es el tema, ese es el detalle. Tema. Y permítame preguntarle quién tomó digamos, vamos a ver, es que puedo prever que usted me diga, el presidente es la última palabra, pero lo que quiero saber es el desarrollo de esa decisión. Nosotros tenemos una coordinación absoluta entre el presidente y la Cancillería, y hemos discutido claramente cuáles son los lineamientos de la política exterior, de manera que yo represento lo que es la política de Estado, y represento además un gobierno que ha dado un salto cualitativo en muchos temas, y muchos temas significa también poner énfasis, tomar posición y tomar decisiones. Es más fácil no tomar decisiones porque siempre es riesgoso, ¿verdad? Alguna gente decía, se está lanzando usted al vacío, cuando en algún momento determinado planeábamos la posición del país, y entonces está siempre ese temor. ¿Y qué pasa si hay una respuesta de Nicaragua muy fuerte en contra de nosotros, planteando? Y a mí me parecía que efectivamente siempre tomar decisiones implica un riesgo, pero ese riesgo usted no lo puede omitir para no tomarlas, porque finalmente, como usted dice, hay un ligamen directo. El presidente está claro, y el presidente en realidad lo que hace en quienes asumimos carteras es delegarnos una cuota de responsabilidad para llevar adelante las carteras con los prioridades que se han planteado y los compromisos que hemos asumido con la población costarricense. Yo he sido conteste con eso, no me he salido de esa hoja de ruta, me siento satisfecha con lo que tanto el presidente, la Cancillería y otras instancias han planteado del tema Nicaragua. Ya aquí podemos hablar, usted ha visto cómo se normalizó que podamos hablar de los temas de democracia en Nicaragua. Ya aquí podemos decir claramente, pues antes no se podía decir porque exactamente. Debemos hacer una carta de protesta, una nota de protesta que no nos iban a responder nunca. Exactamente, entonces yo creo que hay que incidir entendiendo que nosotros hemos utilizado los espacios multilaterales como el espacio para tener incidencia directa en realidades como esa. Si no usamos la OEA y no usamos las Naciones Unidas para poner nuestros puntos, para entender que efectivamente un gobierno como el gobierno nicaragüense debe de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe de cumplir con las demandas internas y que han sido avaladas por los organismos internacionales de
digamos, fortalecer el proceso institucional para tener una salida con no más sangre. Nicaragua todos los días, vean, no hay un país en América Latina que haya tenido en 2 meses esta cantidad de muertos producto de un conflicto. Ninguno, ninguno. Nos cumplimos ayer, hoy es 19. Sí, señora. Ayer se cumplieron 2 meses de las primeras manifestaciones en Nicaragua a partir de una reforma específica que, como nos dimos cuenta, eso era la gota que derramaba el vaso, ¿verdad? Y se sumaban más de 170 personas muertas. Claro. O sea, eso es una tragedia total, producto del conflicto, ¿verdad? O sea, producto de ese conflicto y de esa crisis. Entonces, Costa Rica tiene que hacer lo que le corresponde, porque además hace otra tarea. ¿Y cuál es la tarea que hace? Hace la tarea de, en el caso necesario, recibir migrantes, hace la tarea de responder a solicitudes de refugio cuando estas son pertinentes, hace la tarea de buscar salidas para los temas comerciales, hace la tarea de buscar cooperación internacional, no solo para sí, sino para nuestros hermanos nicaragüenses. Costa Rica hace la tarea y entonces tiene la autoridad. Yo realmente siento que este país tiene autoridad política, autoridad democrática para decir las cosas claramente y para contribuir desde la lógica del multilateralismo a que Nicaragua y su pueblo tengan una salida a esta tremenda crisis que ya lleva 2 meses. Inclusive lo admirable es que después de una crisis de este tamaño, de la cantidad de muertes, los opositores, y eso yo se los admiro, siguen planteando una salida civil a la situación que se está viviendo en Nicaragua. Ni siquiera Muammar Gaddafi, que tenía el control de Libia en absoluto, los libios le permitieron una salida civil. Nicaragua, pese a la cantidad de sangre derramada, lo ha planteado. Permítame una pregunta abordada desde la simpleza, pero que significa mucho, doña Epsi. ¿Por qué Costa Rica, endureció su discurso sobre Nicaragua y Venezuela? ¿Qué pasó? Costa Rica lo que hizo fue ser coherente con lo que Costa Rica es. Y yo pienso que esa es la forma en que las cosas se dicen de manera clara y contundente, sin que sean susceptibles a interpretaciones. Es el camino, parte de un camino acumulado. En efecto, el país venía trabajando a través del Grupo de Lima y el Grupo de Lima venía planteando un discurso consistente en la realidad venezolana, pero después de las elecciones en Venezuela, pese a que se había solicitado varias veces que se pospusieran para que estuvieran las garantías internacionales, de acuerdo a los observadores internacionales, pues de ahí hay una escala. Costa Rica escala su discurso, ¿verdad?, a un discurso mucho más fuerte. Y en el caso nicaragüense, porque somos nosotros y nosotras quienes tenemos autoridad moral para plantearlo. Y yo lo que sí siento es que en ambos casos hemos recibido un respaldo internacional lo suficientemente vigoroso como para saber que la ruta que estamos planteando es la ruta correcta. ¿Quién más tiene autoridad que un país que tiene las elecciones de las elecciones de las elecciones de resolver sus problemas, incluso las diferencias que en algunos momentos podían parecer absolutamente críticas? Nosotros estamos tan convencidos de la salida electoral que quizá las últimas elecciones fueron una demostración de gente que tenía añísimos de no vivir en Costa Rica y cuando encontraron que había un debate suficientemente profundo, hasta esas personas se desplazaron, vinieron, votaron y se fueron del país de nuevo. O sea, es un país que tiene una historia que la tenemos muy arraigada los y las costarricenses, que nos permite generar un discurso contundente en materia de democracia, de derechos humanos. Pero ¿está de acuerdo conmigo en que se endureció? Estoy de acuerdo en que es claro, mucho más claro, y que hay una escalada del proceso que venía planteándose anteriormente. ¿Le puedo preguntar un detalle del intercambio con Arriaza, el canciller venezolano? Realmente yo me sentí muy orgulloso cuando la vi hablando y se lo reconozco, pero después cuando Arriaza responde, yo noto el matonismo, digamos,
más allá de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Es una cosa muy arraigada, por cierto, en los diplomáticos venezolanos de los últimos años. Y le quiero preguntar con toda transparencia, ¿cómo hace uno para no arrugarse ante un tipo que habla bajo ese esquema, con esa fuerza y con la fuerza que le ha dado a ese régimen los últimos años? Bueno, yo creo que a nosotros nos corresponde actuar coherentes con los planteamientos que estamos haciendo. Y si hay coherencia en lo que uno está planteando, a mí realmente no me impresiona absolutamente nadie. Si lo que tenemos, lo que hemos dicho sobre Venezuela y Nicaragua está amparado en una realidad absolutamente constatable, yo puedo tener aquí al frente a la persona que está defendiendo eso como válido y yo realmente no voy a sentirme impresionada ni minimizada por eso. Yo creo que la fuerza en general en esos casos lo que le da una fuerza es la certeza de un país que en materia democrática ha hecho muchísimo durante toda su historia, y eso es lo que deberíamos de sentir todos y todas las costarricenses cuando estamos de cualquier manera representando y defendiendo al país. Este es un país que tiene una fuerza extraordinaria y que en esa fuerza extraordinaria deberíamos de estar resguardando permanentemente lo que hemos construido, obviamente para mejorarlo, ¿verdad?, para escalarlo, pero también para confrontar lo que consideramos que no está bien en materia democrática. Hablando de cosas que no están bien, la frontera de Estados Unidos y México es una bomba de tiempo. Hay una situación realmente muy compleja que se está viviendo con la separación de la familia de inmigrantes en una política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué le parece a Costa Rica la situación que se está viendo en la frontera separando a niños de sus padres inmigrantes? Bueno, ya el día de ayer nuestra representante ante el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, en el contexto del Consejo de Derechos Humanos, nuestra representante Elaine White hizo eco absoluto de lo que el Alto Comisionado ha planteado en materia de esa política. Primero, un llamado vehemente a los Estados Unidos para que esa política de separación de las familias cese de manera inmediata, y segundo, manifestar como país el rechazo a cualquier acción que como esta puede estar atentando contra los derechos de criaturas que están siendo separadas de sus padres. Creemos que este tema va a ir en aumento porque efectivamente las imágenes y las denuncias vienen desde adentro, ni siquiera es que vienen desde afuera. No. Los primeros que miraron esta situación fueron los representantes demócratas, ¿verdad? Claro. Y que fueron capaces de ir, mirar y plantear. Inclusive, discúlpeme, en las últimas horas, el medio público de Estados Unidos, La Voz de América es un medio público estatal, no gubernamental, hace eco de las denuncias. Hoy en la emisión de noticias escuchábamos un reporte de La Voz de América respecto a los audios filtrados de niños afectados. No, la situación igual. Nosotros tenemos autoridad en todos los casos cuando se trata de estos temas de tener una posición fuerte. Ya lo hemos hecho en Ginebra y lo vamos a seguir planteando. Esto no, para nosotros que somos un país receptor de migrantes, ¿verdad? Porque evidentemente la posición nuestra es una posición coherente con lo que nosotros hacemos. Le voy a poner un ejemplo para traerlo a suelo costarricense. Migración ayer tenía más de 1,000 personas solicitando alguna asistencia en materia migratoria, muchas de las cuales pensaban que la asistencia sería solicitar refugio, aunque tienen en su inmensa mayoría residencia en Costa Rica. Pero ¿qué es la única diferencia que hace Migración en ese trato? Separa las familias para atenderlas todas como un núcleo de los demandantes individuales. Claro. Y entonces a las familias con niños menores le da una atención inmediata. Ayer a las personas que se atendieron, a pesar de que se dieron 1,000 citas para atender de hoy al viernes, lo primero que hizo Migración fue identificar quiénes venían con niños y niñas para esas personas como núcleo familiar, darles una atención. Entonces, creo que esta es una demostración de la forma en que lo hacemos nosotros. ¿Y por qué lo hacemos así? Para garantizarle las condiciones fundamentalmente a los derechos
de los niños y las niñas que están ahí, para ser consecuentes con la Convención de Derechos de los Niños. Una parte de esa convención habla del derecho de los niños a ser cuidados por sus padres, ¿verdad? Entonces hay una coherencia y por eso realmente amplificar las demandas que está haciendo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en materia de este trato inaceptable que están reteniendo niños, niñas y sus familias, nos parece que es lo mínimo que podemos hacer y que ya ha quedado registrado. Y vea que le digo que esto es coherente. En general, en nuestras representaciones para emitir opiniones piden instrucciones a la Cancillería, como corresponde, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener una línea en materia de nuestros planteamientos, pero hay algunos planteamientos que ya están tan arraigados y son tan coherentes con nuestra política exterior de Estado, que nuestra representante podía simplemente acogerse a lo que hemos dicho sobre esas temáticas y respaldar los planteamientos del Alto Comisionado. Pero sí creo que estos temas, como usted verá, los temas de la migración son temas que estamos mirando en todos los lugares. Lo principal, hacia los Estados Unidos hay una gran cantidad de migrantes económicos de toda la región y fuera de la región que buscan entrar por frontera para buscar oportunidades en ese país. Doña Epsi, la posición de la embajadora White y de Costa Rica en particular, ¿podría resumirlo, le pregunto, en que Costa Rica pide a Trump cesar la división de las familias en la frontera? Así es, literalmente, así es como ella lo dijo, de manera literal. Si tuviera chance puedo encontrarlo, pero ella dijo, efectivamente solicitó que un cese a esa política que separaba a los hijos. Claro, por eso, la posición de Costa Rica podría resumirse en pedirle a Trump directamente que cese la división familiar. Exactamente, exactamente, sí, esa es una cosa que es muy sencilla en materia de nuestro planteamiento, porque yo creo, mire lo que ella dijo directamente, mi país hace eco también de su exhortación a los Estados Unidos para que urgentemente cese su política migratoria que separa a los niños de sus padres, para que mire realmente que ha sido una cosa literal, claro, tal como usted la ha entendido. Doña Epsi, en los dos temas que le quiero tocar a continuación, tengo que cuidarme, yo y usted, por supuesto, pero usted lo hace mucho mejor que yo, de no meternos en temas internos, ahí sí, de cada país. Pero es que hay dos países latinoamericanos que tienen, uno tuvo elección el domingo pasado, Colombia, el otro tendrá elección próximamente, México. No le quiero hablar de quién ganó o quién perdió, simplemente de las repercusiones internacionales que eso tiene. En el caso de Colombia, Iván Duque, candidato derechista, muy cercano al expresidente Uribe, con una posición un poco diferente respecto al acuerdo de paz con el FARC. En México, según si le hacemos caso a las encuestas tan desafortunadas en los últimos años, ganará seguramente la izquierda en México y planteará un esquema diferente. Las dos tienen repercusiones en nuestro país, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la desmovilización de las FARC en temas de seguridad y narcotráfico en Colombia y de la lucha contra los cárteles de la droga en México. Podría tener ambos relación con Costa Rica. ¿Cómo ve eso la Cancillería? Bueno, primero, el cambio de gobiernos en la región hace un movimiento en la geopolítica regional. Lo segundo es que yo sí creo que los avances en las negociaciones de paz en Colombia, que dieron como resultado incluso que algunas personas que estuvieron como guerrilleros hoy sean representantes o senadores, sí, claro, ya cambia, digamos, el panorama de devolver la situación del conflicto al punto original. O sea, realmente no hay posibilidad alguna, el país ha avanzado de manera sustantiva y evidentemente la forma en que se organice el nuevo gobierno, nosotros esperamos que nos permita continuar fortaleciendo las relaciones que tenemos con Colombia. Colombia es un socio estratégico para Costa Rica y lo seguirá siendo con el nuevo gobierno. Por su parte, en México, evidentemente, ese es un país que ha vivido una situación muy compleja, pero muy compleja en los últimos años, en términos principalmente relacionados a nivel de seguridad con los cárteles de la droga, tal como usted está planteando. Y en algunos casos con esa guerra interna que se tuvo más agudamente en periodos pasados que en
que dio como resultado muchísimas muertes. La forma en que lo va a abordar el nuevo presidente, digamos que yo estaría a la expectativa, porque no podría calcular exactamente una vez que uno ya está, que ya está en el gobierno, qué es lo que va a pasar en el próximo sexenio. Recordemos que además México son por 6 años, ¿verdad? Claro. Las elecciones son ahora en julio, asumen en diciembre y son durante los próximos 6 años. O sea que vamos a ver 3 años más o menos de este gobierno, más prácticamente 3 del gobierno nuestro que sigue. Pero además, si gana Morena, sería realmente, no por términos ideológicos, sino por términos fácticos, sería un hecho histórico. Digamos, México lleva más de 100 años, PRI y al final PAN, ¿verdad? PAN, PRI. Exactamente, sí. pero no se mueve el péndulo. Sería la primera vez, y eso lo comparto con ustedes, genera una enorme expectativa, entonces, de cómo enfrentará una persona que ha luchado desde hace muchos años por la presidencia de México, pero que es la primera vez que tiene una posibilidad casi inmediata de conseguirlo en unas elecciones particulares en América Latina, donde no hay un mínimo de participación y el que gana, gana. Así es, bueno, con López Obrador tenemos que entender aquella máxima que dice persevera y vencerás. Sí, ¿verdad? Yo creo que es el ejemplo de América Latina. Yo pienso, después de Lula, que ganó en la quinta oportunidad, López Obrador tuvo que esperar 18 años si ganara las elecciones. Aquí a un otro no le salió. Exactamente. No, porque no esperó tanto. O sea, sí, realmente la lógica... Yo no estoy seguro que hubiera esperado. Bueno, sí, pero de todos modos, digamos que aquí, evidentemente, incluso el candidato de Morena fue el candidato de otro partido político cuando inició su carrera política hace 18 años. En efecto, la realidad mexicana es tan compleja y la expectativa de cambio puede ser tan grande que los resultados podrían, como usted dice, estos resultados uno nunca sabe lo que son hasta que no son, podría dar ese resultado, implicaría una nueva política en México. Pero yo le pregunto a usted, porque me lo pregunto yo misma, ¿qué significará ese viraje? ¿Cuál será su política con respecto a los Estados Unidos? Claro. ¿Cuál será la política con respecto a América Latina? Su brutal política migratoria con Centroamérica. Exactamente. ¿Cuál será? Sí, lo que hacen con Centroamérica es lo que los gringos hacen con los mexicanos. Aún creo yo, ahí yo no la voy a embarcar, usted es la canciller, pero creo que aún es mucho más brutal, en el sentido de que muchas veces se negocia Estados Unidos con México, por supuesto, de que México es el tapón, digamos, de esa migración masiva que va hacia el norte. Sí, en realidad tenemos que, yo más bien esperaría, yo no me adelantaría, creo que es una situación absolutamente compleja, de entender cuál, si México pretenderá volver a tener el liderazgo perdido en América Latina, que hace años ya no era referente, o qué, la verdad que no tengo idea de qué es lo que va a pasar. Veámoslo expectante, no importa. Exacto. Esperemos todos juntos. El otro tema que quería preguntar, Costa Rica siempre ha tenido un discurso, yo le admito que en mi corazón de universitario público siempre celebré el discurso fuerte de Costa Rica en algún momento respecto a temas fundamentales en órganos mundiales como el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Entonces yo sentía rico cada vez que alguien en Costa Rica decía es que los 5 miembros del Consejo de Seguridad son los que venden armas y todo esto. Pero conforme uno va creciendo, va diciendo, bueno, sí, pero a veces esa posición que sigo compartiendo completamente es simplemente para robar un poco de protagonismo, pero realmente muy ineficaz, porque no pasa nada con esto. ¿Cuál es la posición hoy de Costa Rica respecto a eso? ¿Levantará la voz? ¿Preferiría ser más estratégico y trabajar en cuestiones como el desarme, que ya hay un tratado que va a pasar? Bueno, lo que pasa es que realmente nosotros tenemos que, nuestra principal alma sigue siendo la diplomática, y nuestra principal autoridad, lo que hacemos, que el discurso de lo que decimos sea coherente con lo que hacemos. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos avanzado muchísimo en los últimos años en todo lo que tiene que ver con la política de desarme a nivel global y profundización del discurso democrático. La situación a nivel global es una situación hipercompleja. En muchos de los casos hemos tenido que ir tomando posición, respaldando la posición propia de las Naciones Unidas en algunos conflictos que están lejos de nosotros, pero que tienen que ver justamente con situaciones globales no aceptables para el colectivo de las naciones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, uno,
tener claramente cuáles son nuestros puntos de prioridad en los próximos 4 años para tener un resultado relativamente medible de nuestro esfuerzo internacional. Digo siempre relativamente medible porque si hay algo que es suave, digamos, en términos de los resultados, es la política exterior, no es como una política pública que usted es un poco abstracta, es bastante abstracta. Es bastante abstracta, y nosotros queremos ordenar muchos de los casos para entender, por ejemplo, cómo la cooperación organizada tiene resultados concretos y no abstractos, cómo nuestras posiciones, cuando estamos hablando de diplomacia relacionada con paridad y derechos de las mujeres, cómo esa también le permite a la sociedad dar un salto cualitativo. Yo no se lo dije, pero el marco general de nuestra política exterior además tiene que ver con el compromiso global, y el compromiso global es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Este programa lo estamos grabando martes y se emite miércoles en la mañana, esa es la hora que usted lo está viendo. Se lo digo porque acaba de ocurrir una información de última hora que me parece fundamental, acaba de darse hace un minuto. Estados Unidos acaba de informar que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo ha confirmado Nikki Haley, la embajadora estadounidense. ¿Qué repercusión podría tener esto? Bueno, ya lo venían advirtiendo, digamos, ¿sí? Eso es una situación esperada. Ya venía criticando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno del presidente Trump. Nosotros podemos tener críticas, pero seguimos considerando que esos son los espacios a través de los cuales se tienen que tomar las decisiones y hacer las discusiones relativas a derechos humanos. Seguiremos fortaleciendo el multilateralismo. Costa Rica seguirá apostando a que esos son los espacios a través de los cuales podemos participar de manera global, y se lo digo así de sencillo. Para nosotros, si nosotros no estuviésemos, digamos, directamente relacionados con el multilateralismo a nivel regional y a nivel global, ¿cómo haríamos para incidir en una realidad que nos compete tan directamente como Nicaragua? Es a través de la Comisión de Derechos Humanos que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nicaragüense que cumpla las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. No podríamos haberlo hecho de otra manera. Así que la decisión de los Estados Unidos es absolutamente soberana, la nuestra también. Seguimos creyendo que es a través de esos espacios intergubernamentales, de esos espacios que promueven y que tratan de garantizar democracia, derechos, un ambiente sano, los objetivos más amplios de desarrollo sostenible para que nadie se quede atrás, que ese es el vehículo costarricense para relacionarse con el mundo. Que sea soberana no significa que es lamentable. Sí. El debilitamiento de los órganos exacto. Digamos, lo que pasa es que efectivamente sí, nosotros apostamos por el fortalecimiento y para que se mejore lo que no está bien. Digamos, no es que somos cómplices de las ineficiencias internacionales, pero creemos que sería lamentable que el mundo abandone el espacio del multilateralismo para mirar todos los problemas que nos competen a esta aldea global. ¿Cuál es el límite entre Costa Rica y Nicaragua, entre Panamá y Costa Rica? ¿Cuáles son las decisiones que se toman en un país que impactan a los otros? Cuando hay bloqueos comerciales, ¿cómo se impacta de manera general? O sea, el mundo es, en estos tiempos, un espacio absolutamente interconectado que requiere que las decisiones también sean interconectadas y globales. Nos quedan 2 minutos nada más de entrevista. ¿Hay embajadas pendientes de nombramiento, doña Epsi? Bueno, prácticamente hemos iniciado desde que llegamos el cese de algunos embajadores y el nombramiento de otros. Todavía no ha entrado nuestro primer embajador o nuestra primera embajadora porque no hemos recibido beneplácito en aquellos países donde ya enviamos los documentos para el beneplácito. Pero de aquí al 30 de septiembre habremos hecho todas las rotaciones del personal de carrera que tiene más de 4 años de estar fuera del país para que venga a sede, y todos los ceses de los embajadores en comisión o políticos para enviar nuevos representantes del país hacia afuera. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias y con todo gusto estar aquí con ustedes. Estoy seguro además que hablaremos muchas veces. En
los próximos años en temas que son importantísimos para el Estado costarricense. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Noticias no se acaba. Vamos a la pausa comercial. Regresa con nosotros doña Cintia Zapata, la directora de la Oficina de Defensa del Consumidor. A la pausa y volvemos. Bienvenidos a Matices nuevamente. Doña Cintia Zapata, directora de Defensa del Consumidor, nos acompaña esta mañana. En las últimas semanas ha sido noticia Casas Vita, por un lado, en el tema hipotecario, el viaje al Mundial de 300 costarricenses por el otro, pero esto habla en términos generales de la cultura de los ticos en cuanto a ser consumidores, y consumidores principalmente informados. Doña Cintia, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Todos los años conversamos sobre la cultura del consumidor. ¿Ha mejorado en algo? Yo creo que sí. El consumidor está más consciente de que tiene derechos, está más consciente de que puede exigirlos, pero a su vez el mercado presenta nuevos retos para el consumidor, ¿verdad? Hablamos de mercados muchísimo más globales, mercados muy encadenados a situaciones totalmente externas a Costa Rica, y además hablamos de temas como por ejemplo comercio electrónico, cosas novedosas. Entonces sí, el consumidor creo que por lo menos hoy conoce muchísimo más que de sus derechos que antes. Las estadísticas nuestras lo dicen así. Nosotros recibimos más de 36,000 solicitudes de información y asesoría al año, pero bueno, falta aún dotarle de herramientas para un mercado muy cambiante. El mercado cambia todos los días, no hay nada más dinámico que el mercado, y esa es una de las situaciones que más tiene que enfrentar el consumidor en nuestros días. En las cosas nuevas, no sé, se me ocurre a mí, pero la invito a darme ejemplos, pero por ejemplo, Uber es una. Bueno, todo lo que es obviamente economías colaborativas, ¿verdad? Como Airbnb, Uber, están todos los servicios de comercio electrónico, están todos los temas asociados a Internet de las cosas, que son sumamente nuevos, ¿verdad? Que es como cuando yo compro una cosa que depende del Internet, ¿verdad? Entonces, cuando falla el objeto, cuando lo que falla es el Internet, ¿verdad? Hablamos desde refrigeradoras inteligentes hasta alarmas para incendios inteligentes, ¿verdad? Que por cierto, el último problema de producto defectuoso se debió precisamente a unas alarmas para fuego inteligentes, en donde confluyeron, parece ser, la falla de conexión a Internet, que no era muy buena, con una falta de capacidad de respuesta del producto, y ocasionó que el lugar, que era una edificación muy grande donde esto estaba de apartamentos en los Estados Unidos, se quemara y no pudiera alertar a las personas a tiempo. Afortunadamente, digamos, el proceso de contacto con el cuerpo de bomberos fue muy efectivo, y bueno, se logró, digamos, evacuar a las personas, pero que no fue oportuno, que no se activaron las alarmas, Entonces hay un montón de cosas, eso se llama el Internet de las cosas, pero después hay otros retos propios de un mercado, digamos, tradicional, que además depende de formas de ordenamiento distinto del mercado, lo vamos a decir así, ¿verdad? El transporte aéreo es una de ellas, ¿verdad? Que es el dolor de cabeza de todos los consumidores por mucho tiempo. Tiene que ver con la posibilidad de no saber cuál es el precio final que le van a pagar, de que le van a cobrar, el tema de qué tipo de maletas son permitidas y qué tipo de maletas no, ¿verdad? Cuáles son los trayectos en los que se puede volar con cierto peso y después de ese trayecto ya no se puede volar se puede volar con menos. Cosas como esas que son retos, digamos, de mercados tradicionales, pero que vienen ahora a ser mercados más dinámicos, porque entonces tenemos todo lo que es línea de bajo costo, ¿verdad? Entonces todas las líneas de bajo costo presentan un reto adicional
para el consumidor que está tradicionalmente acostumbrado a entenderlas distinto, ¿verdad? Está acostumbrado, digamos, a los trayectos de las líneas aéreas comerciales y no las de bajo costo, y tiene que aprender a entender que las líneas de bajo costo son distintas. No sin antes mencionar que estas aerolíneas pues también tienen que cumplir con los requisitos de publicidad en la información, de publicidad veraz, de información anticipada, etcétera, ¿verdad? Permítame irme metiendo en cada uno de los temas que he hablado. Por ejemplo, Uber y las economías colaborativas. ¿Ha habido una lluvia de casos o ha habido un aumento importante de casos? Hay gente que se queja de Uber, mucha. Nosotros, como Uber fue declarado por el Estado como un servicio, digamos, legalizado, fuera de la regulación, para decirlo así, nosotros no vemos las denuncias de Uber porque esas se entienden, digamos, que ya forman parte como de un servicio público, ¿verdad? Entonces, en el mejor de los casos, teniendo regulación para Uber, una regulación que pueda dinamizar este mercado, sí debiera verla, digamos, la ARECEP, exacto. Ya existe pronunciamiento de la ARECEP al respecto. Si alguien nos está viendo o escuchando y tiene quejas de Uber, no la vaya a poner a la oficina del consumidor. Y el otro problema es que en este momento, ¿verdad? Hay un gran vacío en cuanto a la regulación de ese sector, ¿verdad? No así con temas como Airbnb, ¿verdad? Que Airbnb, bueno, hubo ahí un acomodo para poder garantizar que Airbnb operara y pagara impuestos, por ejemplo. Entonces, con eso se regulariza la situación de Airbnb, es un servicio regular como cualquier otro, y por supuesto que las denuncias se pueden conocer. Las economías colaborativas no generan gran cantidad de denuncias. Yo creo que hacia eso va migrando la economía, ¿verdad? En términos generales, en ir rompiendo lo que son las diferentes cadenas de distribución, ¿verdad? El consumidor se siente casi que más cómodo contratando con el proveedor directo de bienes y servicios, y entonces eso también le economiza costos, pero genera un vínculo distinto entre lo que se ha dado a llamar, que a mí no me gusta, prosumidores, ¿verdad? Que son los consumidores que son como cuando un productor o un proveedor, ¿verdad? Es a su vez consumidor. Entonces ese término, que no es el más feliz desde el punto de vista, digamos, doctrinario, es un término de jerga muy popular para poder describir este efecto, ¿verdad? Sin embargo, creo que las redes sociales juegan un papel importante en eso, porque por ejemplo en Airbnb, si uno se mete, alquila y le va mal, crucifica a quien alquiló en redes sociales. No solo en redes sociales, sino en la plataforma. Es decir, si usted después llega a alquilar el mismo lugar que yo alquilé en Airbnb, usted va a ver la reseña y decir, no, no. Exacto. Y bueno, eso es parte de lo que ahora las plataformas de internet deben proveer mercados que sean dinámicos, eficientes, pero confiables, ¿verdad? Porque ese es el punto, tal vez la columna vertebral de todo este tema de los nuevos mercados. ¿Qué tan confiables son para los consumidores? ¿Qué tanta confianza generan, ¿verdad? ¿Qué tan cómodo se siente el consumidor en contratar con esto? Y uno de los temas para comercio electrónico es que todo lo que son los comentarios sean equilibrados y no se borren, ¿verdad? O sea, nosotros nos decían el CEO, uno de los CEO de Airbnb, nosotros no borramos los comentarios, y no importa si el comentario es pésimo, no lo podemos borrar, porque la política de nosotros, nuestro ADN dice que nosotros no borramos comentarios. Entonces, si tiene un comentario negativo y 1000 positivos, ahí el consumidor que juzgue, ¿verdad? Pero sí no borran comentarios, y eso es importante. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Dude de las páginas web en donde solo comentarios positivos se encuentren, porque eso es imposible. Alguien puede resultar, digamos, poco satisfecho con el servicio o el bien que adquirió a través de una página de comercio electrónico. Las aplicaciones celulares que se compran, yo he descubierto, creo, un truco que hacen. Cuando tienen muchos comentarios en contra, cambian de versión. Entonces, no sé, yo tengo un programa que se llama Compu 1 y lo bajo y resulta que se me llena de comentarios negativos. Entonces tiro Compu 1 2.0 y entonces en los comentarios dice, esta versión no tiene comentarios. Claro, pero siempre es posible, ¿verdad? Los viejos, siempre es posible. Y en una plataforma, por ejemplo, de compra de aplicaciones, es posible o es casi que obligatorio el del proveedor de estos servicios
el colocar el icono del anterior con el del actual, para que el consumidor pueda comparar, ¿verdad? Uno puede reclamar si compra, no sé, si yo agarro mi teléfono en ese momento, compro una aplicación, gasto $5 y a la hora de usarla me doy cuenta que no era lo que necesitaba. ¿Aquí se puede reclamar? El comercio electrónico tiene además todo un dinamismo que es distinto del comercio tradicional. Lo primero es que hay que entender que muchos de los proveedores no se encuentran domiciliados en Costa Rica, sino que se encuentran fuera. Entonces, para eso necesitamos la cooperación internacional. No es que no se puede quejar, sí se puede quejar, pero para eso necesitamos la cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, recuerdo hace poco que una de las mayores quejas de los países en Europa tenían que ver con un proveedor de servicios de etiquetas para eventos públicos. Y ellos decían, es que ese proveedor es malísimo. Y nuestros colegas colombianos decían, sí, es pésimo. Yo le decía, bueno, nosotros no tenemos ese proveedor en Costa Rica. Dice, no, es que viera el dolor de cabeza que a nosotros eso nos provoca. Es un proveedor de servicios de etiqueteo que además se encuentra domiciliado en Suiza, y entonces todos los países unidos tuvieron que pedirle a Suiza que haga algo con ese proveedor porque nos está dañando el mercado a todos. Acciones como estas son posibles. La agencia suiza tomó acciones sobre la base de los casos que le enviaron los demás países, y entonces cuestiones como esas son posibles porque, por supuesto, de nuevo, el tema de la confianza en los mercados es columna vertebral en el tema de protección al consumidor. Si no se tiene confianza en los mercados, la protección es muy baja, ¿verdad? Claro. Pero si uno tiene una queja aquí hoy sobre alguna aplicación que compró en el App Store o en el Play Store, ¿puede ir a la Oficina de Defensa del Consumidor a poner denuncia? Sí, claro que sí. Igual si trae algún producto por Amazon. Igual si trae algún producto por Amazon, o cualquier otra, ¿no? Exacto, con Amazon tenemos una ventaja, y es que efectivamente tiene representación acá, ¿verdad? ¿Cuáles no tienen digamos representación que aquí? usted mande a traer algo por Wish, ¿verdad? Sí, era el ejemplo que seguía, pero estaba esperando. Iba en periodos de tiempo de entrega. Si usted manda a pedir algo con Alibaba, que están totalmente domiciliados fuera de Costa Rica, ahí lo que la oficina hace no es llevar el proceso de denuncia como lo conocemos tradicionalmente, es interponer, digamos, buenos oficios para ver qué fue lo que pasó con el paquete suyo. ¿Cuál es nuestro consejo? No compre en aquellos sitios que son de baja confianza, o compre en aquellos sitios en donde tampoco involucre grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Pero si usted va a comprar un bien grande, que pudiera ser que no llegue y pudiera tratarse de una estafa, no se exponga. Ahora, pongo como ejemplo estas dos plataformas, porque son plataformas. Alibaba vende desde cosas sumamente complejas hasta cosas muy sencillas. Wish vende cosas más, o sea, su gran mercado está en cosas de menor monto. Sí. Y que se vean bien en las fotos. Y que se ven bien en las fotos. Ya la gente hasta hace comentarios y hace comentarios. Wish, exacto. Porque muchas veces las calidades han sido, digamos, como maquilladas. Pero entonces ese es un factor que los consumidores tienen que tener en cuenta. Lo primero es que si van a pedir ropa, las tallas pueden variar, porque no estamos hablando del mercado de los Estados Unidos, en donde tal vez los consumidores nacionales tenemos más conocimiento de cuáles son esas tallas, sino que estamos hablando de tallas, digamos, de Asia. En Singapur. Exacto. Todavía Singapur, digamos, maquila para la mayoría de los Estados Unidos, pero digamos, en Asia, en Corea, China, sí que las tallas son totalmente distintas, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que entender eso como consumidores. Tenemos que entender que puede ser que lo que nos llegue no se vea tanto o tan igual como en la foto. Ahora, ¿cuál es o por qué los consumidores siguen comprando tanto en Wish? Primero, por el monto, pero segundo, porque los reclamos son eficientemente atendidos por la plataforma. Sí. Entonces, si usted reclama y usted dice, no me llegó, inmediatamente le reintegran el dinero. O no me llegó en el tiempo establecido. Y en ese sentido, esta plataforma es más eficiente
que por ejemplo otras plataformas más robustas, en donde usted dice, no me llegó, y le dicen, bueno, pero es que no les llegó, pero es más o menos tantos días de negocio, tantos días hábiles, entonces puede ser que usted se le atrase un día más. Pero es muy curioso que tanta gente compre en Wish, por ejemplo, teniendo tiempos de entrega tan largos. Porque están dispuestos a esperar, entienden y entienden que el tema de no pagar de más está precisamente en el tiempo de espera. Si usted quiere un diligenciamiento, y eso ya tiene que ver el tipo de diligencia que usted escoge, ¿por qué, digamos, Wish ofrece precios más baratos? Bueno, porque el producto viene de Asia y viene por la vía de correo ordinario. Entonces, los productos que vienen de los Estados Unidos generalmente vienen a través de courier y son diligencias aéreas, o sea, son muchísimo más rápidas y más expeditas, y eso genera un costo también. Entonces, entendemos que si yo lo quiero más rápido, tengo que pagar más, ¿verdad? Pero si lo quiero más barato, tengo que esperarme un tiempo de más. Y además, tiene que ver con de dónde viene el producto, ¿verdad? Entonces, hay un montón de condiciones de que el consumidor está dispuesto a aceptar, ¿verdad? El Internet de las cosas y las cosas que usan el Internet, ¿cómo logra definir uno, por ejemplo? No sé, tengo una refrigeradora inteligente, pero resulta que la conexión de Internet de mi casa, como lamentablemente muchas veces ocurre, no es la mejor. Y entonces no me avisó un evento en particular porque el Internet no conectaba. ¿A quién le reclamo yo? Bueno, hay varias tendencias, como esto es tan nuevo, ¿verdad? Hay varias tendencias en la doctrina. Yo siento que, por ejemplo, los franceses son menos dados a preocuparse o a digamos, a hacerse tanta bola, diríamos nosotros, con este tema de la responsabilidad. Dicen, bueno, el proveedor final tiene que garantizar todo el producto de ahí para atrás en la cadena. Así que yo me voy con el proveedor final, con el que le puso la marquita al producto, y ese es el que responde. Ok. Para el common law es distinto, ¿verdad? Cada caso tiene que analizarse por separado, tienen que verse las responsabilidades de cada uno de los proveedores del producto, ver dónde está la falla y asignarle responsabilidad a la falla o las fallas dentro del proceso de fabricación. Y esto además viene a complicar cuando metemos más proveedores para poder obtener el producto final, porque muchas veces el producto no viene terminado. Y me refiero, por ejemplo, a las impresoras de 3D, ¿verdad? Las impresoras de 3D tienen la impresora, tienen el material para imprimir en 3D y tienen además el software, que son los planos que yo estoy utilizando para poder imprimir en 3D. Entonces, si no sé, hoy se imprime en edificios, o sea, realmente se levanta en edificios con este tipo de impresoras de 3D. Entonces, si falla algo, ¿qué falló? Falló la densidad del concreto, como yo tenía, como la impresora lo colocó. Falló el plano, ¿verdad?, que le daba las instrucciones a la misma, o sea, estas mega impresoras, por decirlo de alguna manera, o falló el concreto o el material con el que yo estaba haciendo el edificio. Y eso, repito, para unos dicen, bueno, no, es que es el que le pone el encargado del levantamiento del edificio, pero ¿qué pasa cuando el encargado soy yo? O sea, yo mismo lo hice. Entonces ahí hay toda una discusión, ¿verdad?, de cómo ir solventando el tema de las responsabilidades cuando hablamos de Internet de las cosas, porque son sumamente complejos. Yo pongo el caso de las impresoras 3D porque tal vez es como el más gráfico, pero hay casos sumamente complejos que tienen que ver con análisis y diagnóstico médico y un montón de cosas que
realmente llevan, digamos, a todo un replanteamiento de cómo se asigna la responsabilidad. Eso tiene que ver más que todo como con los estudiosos del derecho, ¿verdad? De cómo asignar responsabilidades a cada uno de los participantes del negocio. Pero por supuesto, si esto evoluciona el derecho, ¿verdad? Que es, digamos, que es como lo más, yo digo que es como lo más, tal vez lo más de bloque, ¿verdad? Lo más permanente, cambiar. Exacto. ¿Cómo no va a cambiar el mercado? Si el mercado es dinámico, ¿cómo no va a cambiar la conducta de los consumidores? Si los consumidores somos dinámicos y somos vivos dentro del mercado. Entonces todo eso está cambiando de una manera tan acelerada que realmente los consumidores apenas nos da tiempo como para entender qué es lo que está pasando y tomar de ese mercado tan cambiante ciertos elementos que nos permiten decir, este es un mercado en el que yo puedo confiar o este es un mercado en el que no puedo confiar. No podemos pretender de los consumidores, para volver a la respuesta original, que sean expertos en materias. No podemos permitirlo, ni podemos pretenderlo. ¿Y por qué permitirlo? Porque eso es vulnerar, digamos, la esencia de los derechos del consumidor, el pedirle que sea un experto de modo tal que prácticamente entienda el mercado a la perfección y sepa además o deba hacer un análisis profundo de ese mercado, de esas condiciones para poder adquirir un bien o servicio. Eso es imposible. Entonces nosotros entendemos que el consumidor tiene que ser un consumidor educado, tiene que tener ciertas actitudes, ¿verdad? Es decir, tiene que ser diligente. Nuestra ley protege al consumidor medio y eso significa el que tenga diligencia media, ¿verdad? El que no sea demasiado descuidado, el que no sea de verdad hasta negligente con la manera en la que compra. Pero bueno, guardando esa diligencia media y tomando esos diferentes elementos del mercado que más o menos le dan una apariencia de que la cosa va bien, tiene que haber alguien que responda del otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos vamos a asignaciones de responsabilidad y decimos, bueno, ¿qué andamiaje tenemos y qué leyes, digamos, nos soportan? Y ahí tenemos una serie, bueno, nosotros tenemos la ley 7472, que es una ley de 1995, ¿verdad? Es una ley que ya tiene sus añitos. Internet 1.0, no había aplicaciones celulares. No había comercio electrónico. No había comercio electrónico, no había Uber, no había Airbnb, no existía Casas Vita. Así es. Entonces, sí tenemos un muy buen marco. Yo creo que la ley de nosotros fue una ley totalmente disruptiva en Latinoamérica, una ley nuevísima de mercado. Teníamos muy pocos países, teníamos una ley de protección al consumidor, que además era una ley antimonopolios en aquel momento. O sea, Costa Rica se adelantó con una ley de protección al consumidor que tiene un contrapeso en la parte de apertura de mercados. Y dijeron, bueno, vamos a eliminar todas las barreras de los mercados, pero vamos a generar un contrapeso de antimonopolios para evitar, ¿verdad?, los monopolios y las prácticas monopolísticas absolutas y relativas, y del otro lado vamos a concederle al consumidor una protección especial, que es una manera de desarrollar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los que hablan, digamos, las cartas fundamentales de derechos. Entonces, si queremos proteger los derechos más, digamos, más ancestrales, por así decirlo, que son los derechos a tener acceso a bienes y servicios, lo vamos a proteger de una manera más pragmática, para cuando la persona actúe en el mercado, y le vamos a proveer derechos del consumidor. Y eso fue lo que hizo la ley 7472, de modo tal que es una ley de derechos de tercera generación. Es una ley muy buena, que ha sido reglamentada en 3 ocasiones, 2 de las cuales, la primera no, pero 2 de las cuales me ha tocado formar parte del proceso de reglamentación. Y por supuesto que toda ley necesita su enmienda, y nosotros hemos propuesto ya 2 enmiendas a la ley 7472 y otras enmiendas a nivel legal que completarían un cuerpo, digamos, de protección para los consumidores. Hablamos de cuerpo de protección
para el tema de comercio electrónico, para el tema de servicios financieros, que es otro tema, y para ampliar las potestades que actualmente tiene la ley 7472, de modo que hemos trabajado para que el escenario cambie. No está mal, nosotros no podemos hacer un balance y decir que lo que se ha logrado está mal. Yo creo que lo que se ha logrado está muy bien y que el consumidor tiene esta ley fundamental que le da una especie de sombrilla para su protección en todo el mercado, pero sí hay que ir avanzando en otros campos si no nos queremos quedar atrás. Hablemos de Casas Vita, por ejemplo, los contratos con Casas Vita. Existe un proceso penal pendiente, sin embargo, cuando uno habla con los afectados de Casas Vita, casi todos ellos tienen la intención no solo de que los culpables tengan una sanción penal, sino de recuperar su inversión, el capital, más allá de lo que pase con ellos en lo penal. A mí me llama mucho la atención, doña Cintia, Casas Vita existe desde hace varios años. Yo recuerdo haber ido a 2 Expo X que estaba Casas Vita, y realmente en una de ellas tenían un stand muy bonito. Les puse atención y todo parecía genial, ¿verdad? El plano, las tomas de la casa modelo, hasta que se me ocurrió decir, ¿y a dónde tienen una casa hecha para ir a verla? Bueno, en ese momento no había casas hechas para ir a verlas. Yo decía que raro, llevan tantos años y no hay en ningún lado casas donde yo pueda ir a ver cómo no se ve en el software de computación, sino no se ve en realidad. ¿Qué fue lo que pasó con Casas Vita? Bueno, en efecto, Casas Vita tiene este esquema, digamos, para vender a futuro. Ese es un tipo de mercado, el mercado que vende bienes y servicios, que no entrega de inmediato, no tiene los bienes a disposición inmediata, sino que hay que esperarse un plazo para poderlos tener. Así como la mayoría de proyectos inmobiliarios, incluido Casas Vita, así se encuentran también los servicios funerarios que se venden a plazo, los planes vacacionales que se venden a plazo, los planes de prestaciones médicas que se venden a futuro, los espectáculos públicos, ¿verdad? Donde yo compro la entradita hoy, pero va a ser hasta dentro de... después. Y están, repito, los proyectos inmobiliarios. Entonces, en materia de proyectos inmobiliarios, a partir del 2015 se incluyó un reglamento, porque se vio que dentro de las lecciones que dejó la crisis inmobiliaria de 2010-2011, estaban el hecho de que algunos proyectos inmobiliarios quedaron sin concluir. Y eso generó una serie de denuncias, sobre todo de consumidores extranjeros que habían comprado en proyectos cerca de las playas y que se habían perdido prácticamente todo su dinero. Y bueno, lo que los proyectos no pudieron completarse por problemas, digamos, de financiamiento económico con los bancos, porque en aquel momento el mercado cayó. Pero en el fondo, esto no era culpa del consumidor, ¿no? O sea, el que cayera el mercado no era culpa del consumidor. De alguna manera, lo que se vio en aquel momento es, tiene que proveerse algún tipo de aseguranza, ¿verdad?, para el consumidor. Porque hay un artículo dentro de la ley que señala que las ventas a futuro deben obtener una autorización del Ministerio de Economía. En aquel momento se intentó establecer un reglamento que tuviera parámetros un poquito más contundentes para el mercado, de manera tal que ofreciera algún tipo de aseguranzas, y lo que salió, digamos, es lo que hoy está vigente, que es que las empresas inmobiliarias tienen que registrarse y tienen que cumplir una serie de requisitos, como es que tengan una cuenta abierta en un banco, pero de nuevo, revisados los requisitos, ¿verdad?, este tipo de situaciones puede suceder, es decir, que la aseguranza no es de un 100%, aunque la empresa, digamos, es una empresa formal, que eso es lo que se pide, porque antes estaban revueltas las empresas formales con hasta gavilanes de la vivienda, entonces no se podía saber qué era lo que pasaba, y aún así siguen pasando este tipo de cuestiones. En realidad no hay una seguridad de 100% de que
este tipo de negocios pueda resultar bien. O sea, hay un riesgo inherente en el mercado de lo futuro, ¿verdad? Que es que ese hecho futuro nunca llegue. ¿Cuál es el remedio para paliarlo? Una de dos. O tengo una seguridad de que ese dinero va a estar reservado para proteger al consumidor, ¿verdad? O participo como consumidor sabiendo cuál es mi nivel de riesgo. Y en ese proceso estamos ahora, redefiniendo la regulación para ver si este esquema se dirime, digamos, a través de brindarle más información al consumidor y que él sepa que tiene un riesgo alto. Y que lo asuma. Y que lo asuma. O brindando al consumidor una seguridad del 100%. Yo opto por brindarle la seguridad al consumidor del 100%, porque a mí me dicen, ¿usted qué opina? Y yo digo, no, para mí el consumidor es lo primero, él es mi bandera y yo quisiera una seguridad del 100%, pero por el otro lado está el sector comercial y dice, si usted pide una seguridad del 100%, yo no tengo negocio, ¿verdad? Entonces ahí hay un balance que hay que hacer, digamos que nosotros jalando por un lado y las empresas por el otro, y hay que llegar a un punto medio que no me toca dirimir a mí, ¿verdad? Pero ciertamente ese es el escenario de la situación. Si queremos una mayor aseguranza, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora hay un proceso penal porque en efecto, aún teniendo regulaciones más estrictas, podemos evitar que los agentes económicos se comporten de un modo tal que encubran un delito, ¿verdad? Eso es un tema de un campo delictual y no podemos garantizar que alguien no salga a hacer una cosa que está mal. Entonces, en el caso concreto de Casas Vita hay un proceso abierto que lleva a cabo el Ministerio Público, en donde está investigando la comisión de una posible estafa. Son ellos los que tienen que instar la causa, que llevarla adelante y adicionalmente el Ministerio Público tiene una oficina de defensa civil de la víctima. ¿Qué significa esto? Que las víctimas que desean reclamar para sí daños y perjuicios, este tipo de montos, puedan hacerlo de una manera asistida, gratuita, a través de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, ¿verdad? Porque otro problema que tienen los consumidores es que pues no necesariamente tienen el dinero para poder estar pagando además un abogado. Los abogados ¿verdad? de algo que ya gastaron. Doña Cintia, ¿hace cuánto habían recibido las primeras denuncias de Casas Vita? Las primeras denuncias de Casas Vita las tuvimos, hay muchos tipos de denuncia, pero digamos, los que son de falta de entrega, ¿verdad? Incrementaron de manera muy notoria a partir del año pasado, porque los plazos de entrega iban venciendo, ¿verdad? Y me parece que uno de los proyectos vencía justo a finales del 2016, entonces eso también genera un boom de denuncias durante el 2017. Acordémonos que esos proyectos empezaron a pagar años atrás, claro, ¿verdad? Pero tenían 2 años, 24 meses, 12 meses, etcétera, para que se diera la entrega. Entonces, mientras tanto, el consumidor se quedaba ahí esperando. Claro, porque estaba en plazo. Pero claro, asumiendo un riesgo tan alto, vamos a ver, en buena teoría, si uno asume el riesgo, gana más, ¿verdad? En buena teoría. Es decir, si yo le apuesto a Costa Rica hoy en el Mundial para que sea campeón, y efectivamente es campeón, el riesgo que asumí es altísimo, y altísimo, y por lo tanto gano más. Si le apuesto a Inglaterra para ser campeón, que ganó en los últimos partidos, entonces gano menos porque el riesgo que asumí es menos. ¿Qué ganaba la gente asumiendo un riesgo con Casas Vita, haciendo un negocio futuro? Cuando, según lo he visto, casi que costaba lo mismo ir a comprar una hecha. Bueno, o no por el plan de maduración. Sí, no era así. Primero porque el precio de mercado sí era un precio más bajo que lo que estaba ofreciendo el mercado en este momento, ¿verdad? Mientras las casas
rondaban los $150,000, $170,000. Casas Vita ofrecía soluciones de $70,000, $90,000. Entonces, pues ahí las personas decían, como que me van a dar el préstamo, ¿verdad? Como que voy a poder acceder a un crédito, porque otro de los problemas es que para ciertos montos hay muchos consumidores que se quedan fuera, ¿verdad? O sea, lo que piden las entidades financieras es un monto exorbitante de ingresos y bueno, los consumidores no lo cumplen. Entonces, aquí hay un tema, digamos, que llamaba la atención de los consumidores y es, bueno, puedo acceder a mi vivienda porque el monto para poder obtener el crédito pareciera estar bien. Y lo segundo es que lo que generalmente piden de prima las inmobiliarias es un 20%, ellos pedían un 10, un 15 y además daban plazo para pagarlo. Claro. Entonces, esta nueva modalidad, porque recordemos que esto es novedoso. Antes de esto se pedía la prima, es decir, usted tenía que ahorrarla y usted llegaba con la prima y decía, aquí está, usted y yo vamos a hacer un contrato de opción de compra y vamos a ver qué nos dice el banco. Pero esta modalidad de ir dando la prima mientras el proyecto que está en verde va madurando o se va construyendo, esto es lo que hacía que los consumidores dijeran, bueno, yo en 2 años definitivamente, si me soco la faja un poquito, voy entregándole, trasladándole a la empresa estos montos y la empresa pues hace lo suyo, ¿verdad? El problema es qué pasa cuando la empresa no hace lo suyo, claro. O peor aún, cuando la empresa se come la plata en confites, porque puede ser que suceda. No estoy diciendo con esto que Casas Vita se la comió en confites, pero ¿qué pasa si eso ocurre? Porque pudiera ocurrir. Bueno, ¿dónde está la seguridad del consumidor? De nuevo, aquí hay un tema que pasa por qué tipo de seguro se le da al consumidor. Y yo creo que existe coincidencia con quien hemos hablado, con la Cámara de la Construcción, con el CODI, de que esos dineros tienen que asegurarse. O sea, que el dinero que da el consumidor no es participando como un inversionista. El consumidor no es un inversionista que diga, bueno, nos fue mal en el negocio. Sí, que asume el riesgo de perder. Exacto. Está comprando finalmente. Están comprando en diferido, pero están comprando. Alguien les tiene que asegurar que esto así va a suceder. Y que si no, su dinero lo van a tener de vuelta, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de asegurar este tipo de cosas, estamos volviendo a abrir una mesa de trabajo para la regulación, ¿no? Hace una semana nos reunimos en el despacho de la señora ministra de Economía y ella le decía al sector, estoy sumamente interesada en poder reglamentar este punto de una manera que brinde seguridad jurídica a los consumidores. Lo que queremos es darle seguridad jurídica y vamos en ese paso. Entonces yo creo que pues es muy desafortunado lo que ha ocurrido. Nosotros esperaríamos que no ocurra más por la confianza que debe tener el consumidor de nuevo en el mercado, ¿verdad? Sí. Es un tema que no entiendo la posición de todos los consumidores, que probablemente ahora, amén de, digamos, las acciones civiles resarcitorias que se puedan plantear, van a tener que esperar un proceso de liquidación para poder obtener lo suyo. Pero ¿qué tal? Y no se tuvieran que esperar ese proceso de liquidación y pudieran tener los dineros disponibles. Pero que usted sepa, ¿Casas Vita entregó alguna casa, se entregó algún caso de éxito? Sí, Casas Vita tiene un desarrollo levantado. ¿Y vendió? ¿Que usted alrededor de 7 desarrollos. Ok, de 7 entregó 1, digamos, si no, no he hecho. Eso es lo que el Ministerio Público entiende como el generar una apariencia o en derecho, ¿verdad? El generar, digamos, esa confianza. De que todo está bien. De que todo está bien, ¿verdad? Porque el consumidor tiene que entender, bueno, qué tan bueno es este participante en el mercado. Por eso es que nosotros decimos, no se le puede dejar todo al consumidor, no se le puede decir, mire, confíe o separe los buenos de los malos, porque los malos se ven así y los buenos se ven así, ¿verdad? Eso es como decir, esta es la cara del malo y la cara del bueno.
No hay manera de hoy decirle, así se ve un proyecto malo o así se ve un proyecto bueno, así se ve un proyecto que no va a prosperar y así se ve un proyecto que sí va a prosperar. Pero sin embargo yo creo que sí había algunas señales, digamos, que podrían alertarnos en términos generales. Lo que pasa es que quiero preguntarle desde el punto de vista de la Oficina de Defensa del Consumidor, no desde las autoridades judiciales, ¿qué fue lo que usted cree o lo que sabe que pasó, doña Cintia? ¿Simplemente a la empresa no le dio tiempo de construir lo que estaba prometiendo o efectivamente había una promesa falsa sabiendo que no se iba a entregar? Yo siento que hay un inadecuado diligenciamiento de todos los dineros del consumidor. Si supiera dónde están, pues obviamente lo diría, pero no sé qué se hicieron. Lo que sé es que muy probablemente los dineros colocados en promoción, publicidad, asfixiaron el proyecto y hubo un pésimo manejo del proyecto. Por supuesto, eso es con los dineros de los consumidores. Entonces, cuando yo no tengo nada que arriesgar y coloco los fondos para promocionar en lugar de para cumplir, ahí es donde yo digo, estoy creciendo demasiado, ¿verdad? No debiera crecer a un ritmo tan acelerado, no debiera ser tan ambicioso. Claro, pero no pareciera, por ejemplo, que la gente pagaba, no tengo idea quiénes son los dueños, entonces digamos que los dueños dejaran esa plata y la destinaran a fines diferentes a lo que es construcción. Eso es parte de lo que el Ministerio Público ¿Ustedes no tienen información de entrada de eso desde la Oficina del Consumidor? No, eso hay que hacer un análisis de todos los movimientos financieros que tuvo la empresa, es un análisis completo. Le decía que hay signos que llaman la atención. Por ejemplo, yo recuerdo hace 1 año y medio más o menos, empezamos a recibir mensajes en el Facebook de Noticia Monumental respecto a experiencias en Casas Vita, experiencias negativas. Le conté entonces que cuando yo fui a esta expo me llamó enormemente la atención que no tuvieran un proyecto que enseñarme. Y yo todavía hasta el mes pasado decía, ¿cómo hay gente que sigue metiéndose en Casas Vita después de todo lo que se habla respecto a Casas Vita? ¿Por qué la gente, digo, desde su valoración como experta, por qué la gente seguía metiéndose en temas de Casas Vita cuando era casi público y notorio lo que estaba pasando, doña Cintia? Bueno, ahí hay un tema de, por un lado, de excesiva confianza del consumidor, vamos a ponerlo así, porque me parece que en algunos casos el consumidor se pasa candidez, ¿verdad? De excesiva confianza de los consumidores, en donde no, digamos, ya esa diligencia media, ¿verdad? Ya no se tiene, ya no se tiene, y entonces el consumidor opta por esa decisión básicamente por un tema, digamos, de precio o de impulso a la publicidad. Cuando las estrategias de marketing son muy agresivas, ¿verdad? La confianza del consumidor aumenta, eso hay que entenderlo, el marketing está ahí para convencer. Entonces, asociado a una estrategia de marketing muy agresiva, eso puede hacer que el consumidor termine de inclinar la balanza, aun y cuando se tengan referencias de que esto no puede resultar, entendiendo sí que representa un riesgo, pero no entiende hasta dónde está ese riesgo, ¿verdad? Hasta dónde está asumiendo el riesgo. Es decir, entiende que el río suena, pero no sabe cuántas piedras trae, pero se la juega a pasarlo. Ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, el consumidor puso un pie y después se dio cuenta que el asunto era demasiado complicado, que las cosas no se iban a cumplir, y cuando empieza a enterarse se quiere salir y ya es demasiado tarde para salirse, porque bueno, la empresa le dice qué pena, pero no le puedo devolver su dinero, se lo voy a devolver, pero se lo voy a devolver después, y empieza, digamos, a caer en una serie de complicaciones que ya hemos visto, como que es que le dio una opción por el mismo terreno o por la misma casa a 2 personas a la vez. Claro, el otro tema, y es la observación que han hecho algunas personas respecto al tema de Casas Vita, inclusive criticando la Oficina de Defensa del Consumidor, doña Cintia, es que efectivamente, como era público y notorio, seguían vendiendo, porque hay anuncios de Casas Vita por todo lado, y yo no sé si a usted le pasa, pero uno no puede abrir el Facebook porque le salía Casas Vita de inmediato, recibiendo denuncias desde el año pasado. Tiene la potestad, le pregunto, la Oficina de Defensa del Consumidor, decir, señores, un momento, estamos investigándoles por un montón de casos, pare de vender porque realmente están metiendo a la gente en un embrollo. ¿Eso se puede hacer?
Sí, es que yo creo que la duda suya y la duda del resto de los consumidores tiene que ver con las atribuciones que tiene la oficina, porque eso no se puede hacer. Nosotros no podemos parar la venta. Esa es la crítica constante que les dicen. Y no podemos cerrar un negocio. Esas son imposibilidades de la ley. Entonces, por supuesto, hasta a mí me genera una cierta frustración, ¿verdad? El ver que las cosas sucedan una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Denunciar públicamente, eso es lo único que nos queda, la denuncia pública, ¿verdad? Y decir, mire, esto es lo que está pasando, estos son los datos que tiene la oficina, ¿verdad? ¿Y se había hecho con Casas Vita? Eso, claro que sí. Es que, yo la conozco a doña Cintia claro desde hace muchos años y sé lo humana que es. Yo supongo la frustración que usted sentía cada vez que entraba una nueva denuncia por Casas Vita y que debe ser la misma que uno tiene. Por Dios, porque siguen comprando esto si todo el mundo habla mal de Casas Vita. ¿Sí hubo una actitud proactiva claro que sí. de la oficina? Lo hicimos, lo sacamos en varios comunicados, hubo varios reportajes al respecto. Nosotros estábamos sumamente preocupados, dijimos, vamos a remitir estas denuncias al Ministerio Público. Mire, nosotros los vamos a denunciar penalmente. Tenemos indicios de que algo está pasando, algo malo está pasando con esto. Algo que no se ve bien está ocurriendo. Esa era nuestra sensación. Por supuesto que nosotros no podemos decir hay una estafa, porque eso le corresponde a un juez, ¿verdad? Nosotros no podemos decir esto es una estafa, pero sí nosotros vamos a plantear una denuncia, nosotros vamos a llevar esto a otras instancias porque lo que está pasando no se ve bien. Este tipo de incumplimiento no pareciera ser un incumplimiento aislado. Sí, que le quedaron mal a 2 clientes exacto, de 600. Ni tampoco pareciera ser el incumplimiento de un proyecto, es decir, que yo me atrasé con un proyecto, pero yo llego a la oficina y digo, miren ustedes, señores de la Oficina de Protección al Consumidor, este proyecto se me atrasó, pero entonces mi plan remedial no es salir en noviembre, sino salir en enero del año entrante. No, es que el esquema se nos empezó a caer como baraja en el resto de proyectos que se encontraba pendiente. Y cuando nosotros dimos cuenta de esto, denunciamos públicamente. Por supuesto que nos hubiera encantado poder tener el andamiaje legal para decir la empresa se cierra y punto, y vuelve a abrir hasta que pueda demostrar que realmente o va a enmendar las cosas o simple y sencillamente las cosas fracasaron, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad que no tenemos. Por eso yo le decía, hay dientes que necesita la oficina que únicamente se obtienen a través de una reforma de ley. Hay otras cosas en las que se puede ir avanzando a través de un reglamento, pero hay dientes para los cuales la oficina necesita pasar por el proceso largo, pero más contundente de tener una reforma legal. ¿Quién podía frenar? ¿Existe la potestad de alguien? ¿De un tribunal sería civil? ¿De un juez penal como medida cautelar? ¿Alguien podía frenar esto? Pues sí, se pueden adoptar aseguranzas a nivel judicial, sí, para como no, congelamiento de activos, etcétera, cosas como estas que uno diga, bueno, ya tengo indicios de que la cosa va mal, voy a congelar los activos de la empresa, voy a hacer ciertas... Doña Cintia, ¿Casas Vita es el único proyecto que tiene que ver con tema inmobiliario que está en esta situación? No, recordemos que en el pasado tuvimos, antes de Casas Vita, nosotros salimos y denunciamos otro proyecto, que es el proyecto de Homes, que también tuvo problemas similares a estos. Empezamos a notar una afluencia grande de denuncias y nosotros empezamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con esto? Como no tenemos el andamiaje legal para hacerlo, nosotros buscamos aliados y en ese sentido el Ministerio Público ha sido un aliado, los investigadores del OIJ han sido aliados, por dicha nos hemos podido sentar con ellos y les hemos dicho, vea, esto es lo que está pasando en este mercado, nosotros no podemos avanzar más de acá, ustedes tienen que tomar esto porque además la ley 7472 establece que cuando yo le prometo a usted que le voy a entregar algo y no se lo entrego, sabiendo que no se lo podía entregar, esa conducta está penalizada como una estafa. Es decir, eso lo dice la ley, claro. No lo dice el Código Penal, pero tipifica, es un tipo penal de estafa en perjuicio del consumidor que está en la ley 7472 que penaliza esa conducta igual que lo hace la estafa.
la estafa ordinaria, normal, que se encuentra en el Código Penal. Entonces nosotros hemos tratado de llevar esta prédica, ¿verdad?, a los investigadores del Poder Judicial y al Ministerio Público diciéndole, mire, ahí está la estafa en perjuicio del consumidor. ¿Cómo? Si Argentina, ¿cómo? Si Brasil tiene un fuero especializado penal para ver este tipo de conductas en perjuicio de los consumidores, ¿cómo aquí ni siquiera podemos avanzar en un caso? Es que no estamos pidiendo un fuero aparte, es que estamos pidiendo avanzar y visualizar los temas de estafa en perjuicio del consumidor en sede judicial y en sede penal. Y bueno, afortunadamente hemos tenido, digamos, suerte de que algunos investigadores o que el Ministerio Público dé luz verde para que esto se investigue, para que esto se procese, para que estos casos se vean así. ¿Por qué? Anteriormente estos casos eran vistos como incumplimientos contractuales. Entonces igual daba que le incumplieran a Randall, a que le incumplieran a 60. Eran todos incumplimientos contractuales y nosotros decíamos, no, pero es que ustedes tienen que ir más allá, tienen que ver la conducta, tienen que ver lo que está haciendo Cuando dice anteriormente, ¿a cuándo se refería? Hace, no sé, 10 años atrás, bueno, es que 7 quiero años entender atrás. Cuándo cambió la visión. Claro, cuando cuando empezó a darse este tipo de incumplimientos masivos. Y yo diría que el primer caso, digamos, con el que nosotros llegamos o nos acercamos al Ministerio Público tenía que ver con conciertos y espectáculos públicos. Sí. Los casos de Laura Pausini, los casos en donde nosotros dijimos, no, aquí, o sea, no puede ser que usted organice un concierto y simple y sencillamente después no cante el que tiene que cantar o no tenga los contratos que tiene que tener y usted se vaya y literalmente el dinero de la taquilla no sé qué se hizo. Esa fue la Fiscalía de Jorge Chavarría. Desafortunadamente, en ese periodo, a pesar de que se inició, digamos, el tema de las investigaciones, esto no prosperó. Es hasta ahora que nosotros tenemos una respuesta más proactiva de la Fiscalía. La Fiscalía de Emilia Navas. La Fiscalía de Emilia Navas. Sí, porque si las primeras denuncias empiezan a llegar en 2017, masivas, don Jorge todavía era fiscal general, pero hay un cambio entonces en octubre más o menos, cuando asume doña Emilia de manera interina y es cuando se activa la investigación penal respecto a Casas Vita que ha generado los allanamientos. Esa es la historia. Así es. ¿Han optado, que usted sepa, doña Cintia, ustedes o alguna de las víctimas por irse por la vía civil directamente? Paralelo a la penal, el 1045 del Código Civil. Digo, es facilísimo, el que cause un daño a otro lo repararé. Claro, lo que pasa es que ha quedado más sencillo para los consumidores el apersonarse en el proceso penal, sí, son testigos en el proceso penal y acuerparse en la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Sí, es gratis y es más corto. Claro, eso ha sido más sencillo que plantear una serie de denuncias, sí, que el abogado, quién sabe cuánto le va a costar a esta gente. Es decir, me parece que en los casos, obviamente que en los casos netamente civiles habrá que hacerlo de esta manera. Es que a mí lo que me preocupa es que aunque sea más fácil, o sea, más accesible, digamos, la justicia penal, usted va a poner la denuncia gratis, tiene la Oficina de Defensa Civil de la Víctima gratis, pero en el proceso penal, y usted lo sabe muy bien, hay que demostrar el dolo. En el civil no. Es decir, en lo penal usted tiene que demostrar que alguien generó esa conducta de una manera consciente para generar un daño. En el civil solo tiene que demostrar que se hizo el daño. Claro, pero ahí está el delito de estafa en perjuicio del consumidor, si no, ¿para qué está? Ustedes lo tienen claro. A mí, ok, vamos a mis temores. Es que usted es muy positiva, yo soy un poco más pesimista. A mí me alegra que los investigadores del OIJ hayan caído en cuenta. Me alegra que el Ministerio Público lo haya hecho también. Yo lo único que espero es que los jueces lo hayan hecho también, porque si tenemos que comernos un tiempo de espera como el que asumieron los agentes del OIJ o los fiscales del Ministerio Público, digo, nos quedaría mucho trabajo por hacer, ¿no, Cintia? Claro, pero este es el momento. Claro, pero ¿cómo lo podemos prever? ¿Cómo podemos concientizar a los jueces? Yo siento que a pesar de que el movimiento de consumidores es el menos organizado, hoy las redes sociales han potenciado la voz que tienen los consumidores. O sea, definitivamente hoy es una voz que se levanta de una manera más fuerte que antes
Antes era muy fácil ahogarla porque no existían canales, no existía la manera de canalizar todas esas energías de la gente. Hoy la gente fácil se contacta. Antes, ¿cómo hacía yo para saber cuántos eran los estafados en un caso tal o cuántos eran los engañados en otro caso? Hoy la gente se contacta, sabe quiénes están ahí, sabe cuáles son, digamos, cuál es el grupo al que pertenecen, y a través de este tipo de presión es como se logran los grandes cambios. Las reivindicaciones de derechos de tercera generación cuestan mucho, son un paso lento, pero una vez que se obtienen no hay paso atrás. Y yo ¿por qué estoy positiva? Porque sé que el momento es hoy y ahora, que tenía que ocurrir una cosa tan lamentable como estas para que los jueces se dieran cuenta que Costa Rica necesita que ese artículo que está en la ley 7472 se active, que entiendan que hay estafas en perjuicio del consumidor, que se penalizan de una manera más grave, porque el consumidor no tiene las herramientas y no tiene los elementos para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque no es un técnico, porque no tiene por qué ir más para allá, porque actúa de buena fe en el comercio. Entonces, entendiendo esto, entendiendo este conjunto de elementos y entendiendo también el cómo actúa la empresa de una manera, digamos, laxa, no le responde a los consumidores, no concreta su actividad, no concreta su promesa y tampoco sabe cuándo la va a concretar, tomando en cuenta esos elementos, yo siento que el Ministerio Público tiene las herramientas, pero sobre todo tiene el apoyo moral de todos los que están atrás para poderlo hacer. Y el juez, viendo esto, pues no le va a quedar más remedio que aplicar la ley. Doña Cintia, nos quedan 3 minutos nada más. ¿Podría usted actualizarme la situación del avión de los ticos? Que es un caso diferente, claro. Pero yo quiero partir, no sé si el otro ya me escuchó, creo que sí, cuando la estaba despidiendo en una entrevista de noticias, en el sentido de que yo tengo muy claro lo que pasó. Sin embargo, esto es un negocio, y así como estoy seguro que alguien no, si hubiera, donde don José Cortés, que es muy buena gente y muy conocido, alguien hubiera llegado y le dice, no me alcanza a pagarte, pero mándame a Rusia, le hubiera dicho que no. También entiendo que él tendrá que devolver ahora el servicio o el bien que compraron. Sin lugar a dudas, el incumplimiento de una de las partes genera, como bien usted ahora lo mencionaba, el derecho del consumidor de solicitar ese resarcimiento. Es más, puede pedir hasta daño moral, porque la verdad es que haberse quedado plantado sin ir al mundial, eso claro, pues le pesa a cualquiera. Aunque después del resultado de Serbia, yo creo que se van a bajar los daños morales que cobren los consumidores, pero ¿pudieron resarcir alguna parte no inmediata? Algunos les devolvieron el dinero. Ya se los devolvieron. Algunos no tenemos todavía la cuantificación concreta de cuántos se quedaron acá, porque hay gente que simple y sencillamente ante el incumplimiento decidió no viajar, situación que está bien. Es decir, si a mí no me cumplen, ¿verdad? Recordemos que la parte cumpliente puede retirarse en cualquier momento y solicitar que le devuelvan el dinero si ya hay una parte que cumplió, porque el que nada debe, nada teme, y entonces en ese sentido tienen que devolverle el dinero a la parte cumpliente. Y si el incumpliente, en este caso la empresa, desea cambiarle la fecha, el consumidor está en toda la posibilidad de decir, no, mire, ya esa fecha no me sirve, devuélvame el dinero tal cual. Claro, pero había 3 opciones que les estaban planteando: devolverle la plata, un vuelo a Samara directamente, que llegaba ayer el domingo, horas antes del partido, y un vuelo en vuelos comerciales, me parece que despacharon a la mayoría de gente. Aquí el detalle es que en la reunión le dijeron además a los clientes con los que conversaban, les pido por favor no grabar la reunión, no tomar fotos de la reunión, pero bueno, siempre hay uno que otro que nos ayuda a enterarnos de las cosas. ¿Eso se puede hacer? Sí, totalmente. Yo le puedo prohibir a usted que grabe un... No. O sea, lo que sí se puede hacer es lo otro, grabarlo, quien quiera. Grabarlo, o sea, no.
están en una reunión pública y están tratando de solucionar un tema que además es público y notorio para todo el mundo. Entonces las soluciones no tienen por qué ser secretas o privadas. Pero las soluciones se exponen más bien con toda transparencia. Es más, es parte del derecho a información del consumidor. El no solo adquirir los bienes y servicios con información previa, anticipada, sino que también en el caso de existir un remedio, que ese remedio se exponga de una manera clara, pública, digamos, con toda la transparencia del mundo, ¿verdad? Pero, hacer reuniones secretas nunca ha resultado ser una buena estrategia. Que lo diga Fabricio Alvarado, pero en los temas que se ha manejado esto, ¿ya tienen denuncias? En el caso de Destinos TV. No tenemos aún denuncias. Me parece que en algunos casos el consumidor está contando el plazo que la empresa le ha dispuesto para que cumplan. Y yo espero, Randall, y con esto concluyo, que efectivamente a las personas que se les haya enviado, sea de esta agencia o de cualquier otra, les hayan cumplido la promesa tal cual se la vendieron. Sí. Porque ese es otro gran tema, ¿verdad? Los consumidores estamos acostumbrados a decir, bueno, no salió como se esperaba, pero no importa. Digamos que el resultado en general es positivo. Y eso no ocurre exclusivamente con Destinos, ocurre con muchas agencias de viaje en donde el consumidor dice, bueno, yo quería plantear el anuncio, pero la verdad, y nos llaman. Nosotros, acuérdense que tenemos asesoría e información, y mucha gente nos llama diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo puedo plantear la denuncia? Nosotros decimos, sí, claro que puede plantear la denuncia, pero después el consumidor como que lo piensa 2 veces y se echa para atrás, porque probablemente hace un balance y dice, bueno, no, el balance es positivo. Pero lo cierto es que si los consumidores queremos un cambio en el mercado, tenemos que aprender a exigir y a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Por eso, en el caso de nuevo de Casas Vita, aquí el llamado es a los consumidores para que no claudiquen. Yo entiendo, la gente a veces dice, claro, es muy fácil para doña Cintia decir que no claudiquen ahora que estamos en esto. No, yo lamento mucho la situación. En realidad me pongo en los zapatos de ellos y digo, no es posible, ese dinero no se puede perder, pero hay que llegar hasta el fondo, hay que llegar hasta el final, no quedarse en el intento o no morir en el trayecto. Hay que llegar hasta el final. Cintia, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con mucho gusto. Déjeme decirle que cada vez que la entrevisto me renace una solicitud, algún día se la haré, para que me deje acompañarla a hacer compras. A usted, a ver qué encuentra de camino. Se va a aburrir. Esperemos que no. Gracias, doña Cintia, gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices. Hasta luego, feliz día.